Bien, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este nuevo Instagram vivo del Frente Telefónico, agrupación de trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA Sindicato Buenos Aires, que es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras telefónicos y telefónicas. Mi nombre es Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA, en la conducción de este ciclo que comenzamos el pasado 20 de abril en en la cuenta de Instagram @Frente Telefónico, y por medio de la cual estamos haciendo una serie de entrevistas tanto a compañeros y compañeras de la actividad de las telecomunicaciones como a compañeros y compañeras que están en distintas áreas de trabajo y distintas áreas del conocimiento de la actualidad, principalmente de nuestro país, en la que estamos atravesando, ¿no? Casualmente empezó este Instagram vivo a darse con la pandemia del COVID-19, esta pandemia que realmente nos atraviesa a todo el mundo y que nos lleva a replantearnos un montón de cuestiones en cuanto a la organización económica, política, social de la sociedad y a distintas temáticas. Y una de las temáticas fundamentales de esto es la salud. Para eso convocamos, y ahí veo que ya se está conectando, a Gabriela Piovano, que es médica infectóloga del Hospital Muñiz. Bueno, ha salido mucho en los medios en los últimos meses, y con quien vamos a conectarnos ya para comenzar a dialogar sobre la actualidad del COVID-19, de la pandemia y demás. Vamos a ahí aceptar a Gabriela, agradeciéndole por sumarse a sumando. Ahí veo a Martín García, Gaby Lochisano. Hoy es un día y hora especial, Tito Lagorio, también andaba Farías por ahí. Y ahí está Gabriela Piovano. Gabriela, ¿cómo te va? Ariel Velázquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, gracias, muchas gracias por considerarme para hablar de este tema. No, gracias a vos, Gabriela. Hemos hecho A ver, en espera un este poquito, esperame un segundo, vamos ajuste, a, ajuste. A ver, ahí va ajustando algunas cosas, Gabriela. Se nos congeló Gabriela. Bueno, me parece la perdimos. A ver, volteamos la máquina. Gaby. ahí Ahí. estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, Gaby, gracias por esta comunicación. La verdad que, bueno, nada, como todos, en este caso trabajadores y trabajadoras telefónicos, venimos siguiendo la situación del COVID-19. Tenemos compañeros, obviamente, y compañeras que lamentablemente se han contagiado. Y bueno, por un lado con ocupación y por otro con preocupaciones y demás. Y bueno, queríamos consultar con vos. Primero, bueno, vos trabajás en el Hospital Muñiz. Comentanos cómo estás viendo la situación particularmente de lo que es Ciudad de Buenos Aires o lo que es el AMBA, datos en general de cómo estamos realmente con la situación del COVID-19. Bueno, muchas gracias por la invitación y nosotros, bueno, en realidad en estos días estamos viviendo momentos muy especiales, ¿no? Como una especie de bisagra en la pandemia, porque no sé si se me escucha bien. Perfecto. Bárbaro, entonces, bueno. Nosotros en realidad tenemos un momento bisagra, ¿por qué? Porque estamos, digamos, en una situación donde ya, fíjate que estamos con 7.000 y pico de casos diarios, con la ciudad de Buenos Aires que quiere seguir abriendo la circulación, más se promueve directamente, ¿no? La salida masiva de ciudadanos como manifestación política de oposición y obviamente todo eso hace que preveas un aumento en el número de casos y la verdad es que si no se hubiese hecho el trabajo que se hizo en materia de fortalecimiento del sistema de salud, tanto privado
como oficial, como gubernamental, ya hubiésemos, o sea, el sector público, perdón, ya hubiésemos colapsado. Fíjense cómo lamentablemente en las provincias donde digamos, se bajó muchísimo, digamos, el alerta, o lo mismo lo que pasó en Jujuy, que desgraciadamente hoy es ejemplo de un colapso, digamos, que se veía venir. Por eso, en este momento, la verdad que desgraciadamente nosotros vamos a tener razón, no por una fuerza ideológica o una compulsa intelectual, sino porque cuando nosotros somos infectólogos justamente estudiamos el comportamiento de los gérmenes en interacción con las personas y a través de sus propios mecanismos de transmisión y su capacidad de infección, vos podés prever que una situación se va a dar. Entonces vos fíjate cómo se está hablando ahora de abrir las escuelas para los chicos que no tienen accesibilidad, digamos, a la tecnología digital y en el resto del mundo, en los lugares que se abrió, ya se está cerrando, ya están viendo cómo paran el rebrote que hablan ellos, ¿no? Porque en realidad no es un segundo brote, es el mismo brote que en realidad no fue contenido, porque cuando nosotros hablamos de que hay una alta cantidad de personas que están infectadas, que no tienen ningún síntoma, pero sí que pueden transmitirlo, obviamente estás hablando de una capacidad de multiplicar, digamos, los casos, que si vos la dejás librada a la circulación, va a ser exponencial. O sea, vos tenés un día 2 casos, al otro día 4, al otro día tenés 8 y al otro día 16. No tenés 8, tenés 16 y después tenés 32 y así vas. Eso es lo que vimos en todo el mundo porque es el comportamiento del virus. Entonces, estamos, digamos, en el momento que si se sigue circulando se va a colapsar. O sea, no hay otra, no hay otra. Y a la vez, sí, también si nosotros seguimos abriendo y se causa eso, ya estás viendo que desde la comunicación se está intentando llevar, obviamente, para ese lado de la política, que sí o sí, por ejemplo, se le va a echar la culpa a los infectólogos, ¿no? O sea, hasta tienen ese cinismo, ¿no es cierto? Que bueno, ya lo conocemos. Ujú. Sabes, Gabriela, que, bueno, justamente primero te quería preguntar el tema de cuando comenzó la cuarentena, que comenzó allá lejos, el 20 de marzo, si mal no recuerdo la fecha, el sistema de salud y quizás la última conferencia de prensa, Axel Kicillof hizo mucho hincapié en el aumento de las cantidades de camas, ¿no? Pero además de medir el tema de las camas, ¿cómo está, digamos, el personal de salud? Porque por un lado está bien aumentar las camas, por un lado está bien, obviamente, equipar, realmente se ha ganado tiempo, todos entendimos, los que realmente nos preocupamos por entender que la cuarentena era necesaria para equiparse, para armarse, porque el sistema de salud en general venía bastante destrozado después de los últimos 4 años. Ahora bien, el personal de salud, en la capacidad, lo que se está viendo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es la situación que está atravesando particularmente el personal médico, enfermero, bueno, todo el personal de salud afectado directamente al sistema de salud en general, ¿no? Bueno, el personal de salud obviamente está sufriendo un desgaste inusitado, primero por la sobrecarga de trabajo, de responsabilidad que uno siente, porque en esta situación la responsabilidad no es solo hacia el paciente, hacia la persona, digamos, que tenemos que asistir, sino también hacia nuestros grupos de compañeros, nuestro grupo familiar, nuestros grupos de personas de riesgo con las que estamos todos los días, y entonces ahí, digamos, es donde vos, digamos, tenés un estrés extra que es muy importante, ¿no? Además, seguimos en un estado de mal remuneración, de mal reconocimiento, digamos, de la tarea,
en lo que tiene que ver, por ejemplo, con enfermería y con cierto sector del personal del equipo de salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, han hecho la increíble descuento del bono de 5.000 pesos a los trabajadores que estuvieron faltando por orden de las jefaturas, porque estuvieron en contacto con compañeros que habían estado, que dieron positivo, se les descontó del bono de 5.000 pesos. O sea que date cuenta el nivel de cararrotés que tienen algunas patronales en relación a la salud, y sobre todo cuando, por ejemplo, la patronal es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy por hoy, además de que per se la ciudad obviamente tiene el presupuesto más rico del país, además de eso, la inversión en salud, el dinero que entregó el gobierno nacional para que todo eso se pudiera, digamos, poder poner en funcionamiento. Entonces, hay un desgaste, como te decía, obviamente hay compañeros que ya se han infectado y algunos están trabajando, ya volvieron al trabajo, otros compañeros lamentablemente quedaron en el camino y esto es algo muy triste para todos nosotros, de todos los días, y obviamente eso también lo sentís como una presión, digamos, de la posibilidad de hasta uno mismo, ¿no? Poder enfermar y tener una situación grave. Entonces, eso, por ejemplo, sin entenderse que vos, si vos trabajás a destajo y trabajás con muchos pacientes, obviamente es más probable que haya una infección. Después, todo lo que tiene que ver con el material de cuidado, bueno, nosotros en el Hospital Muñiz, por supuesto, tenemos una situación, eh, por suerte, ¿no? Porque por el tipo de patología con la que trabajamos cotidianamente, el tema del EPP siempre fue una práctica, ¿no es cierto? Porque también te pasa eso, que muchos compañeros no están acostumbrados a utilizar el equipo de protección, porque, por ejemplo, en el sector privado, los patrones no te compran guantes muchas veces, ni antiparras, ni nada de eso, y eso hizo también que muchas personas del sector privado se infecten, y como trabajan también en el sector público, se llevó, digamos, pequeños brotes de infección en los hospitales. Así que eso también es complejo. Y después, bueno, ustedes saben que los pacientes, como nosotros decimos, los pacientes entran fácilmente al sistema, pero muchos para irse tardan un montón. O sea, vos, por ejemplo, sí, nosotros ahora, por suerte, en el Muñiz tenemos un pabellón que tiene 150 camas, que ahora le han puesto oxígeno. Entonces, bueno, por suerte eso ya fue como que digamos, se alivianó mucho la posibilidad de colapso, ¿no? Porque si no tenían oxígeno los pacientes y tenían que pasar por él a terapia para tener oxígeno y tenía 150 camas ocupadas, iba a ser muy difícil, ¿no? Poder dar respuesta a eso. Por suerte, los directivos del hospital y los que están por encima escucharon el clamor de los trabajadores que hasta hicimos una nota, ¿no? Para alertar sobre esta cuestión. Y bueno, y entonces se procedió a colocar ese oxígeno. Y bueno, y por ejemplo, eso cambió totalmente el panorama y mucha gente viene, está 2 o 3 días, o 4 o 5, ¿no? Recibe oxígeno, recibe antibiótico, un suero, corticoides, se pone bien, y se puede volver a su casa, ¿no? Y sale de esta situación. Entonces, estamos, ya te digo, en un momento que si nosotros lográsemos, aunque se siga promoviendo la circulación, si lográsemos sostener un real aislamiento del resto, más allá de estas personas, ¿no? Que lamentablemente están en una condición hasta de agitación mental en un punto, pero bueno, lamentablemente es con lo que nos toca lidiar. Pero digo, nosotros como trabajadores realmente nos cuidamos, realmente sostenemos las medidas,
podemos llegar a sostener los números o bajarlos y más que nada llegar a la salida de esto que es la vacuna. O sea, nosotros ya estamos con una perspectiva real de una salida que es la vacuna. Entonces, por eso hoy tenemos la obligación de sostener y es más, profundizar nuevamente las medidas para lograr que nos encuentren las vacunas a la mayor cantidad sanos, fuertes y presentes, ¿no? Estamos hablando con Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz. Gabriela, bueno, ha tomado notoriedad tu participación en algunos programas de televisión, planteando No sé justamente, por qué, no no sé sé por por qué, qué. no, la responsabilidad de la comunicación, ¿no? La responsabilidad comunicacional, porque digo, uno puede, a ver, uno no tiene ningún problema en que haya alguien que piense distinto y está bien, es el juego de la democracia y de última será ganar o perder una elección o lo que fuera, pero la responsabilidad de la comunicación es muy importante. Ahí lo marcaba una compañera nuestra que te escribía y agradecía, Karina Grepi, justamente esto, ¿no? ¿Cómo estás viendo por ahí la responsabilidad de los medios que de golpe aparece una agitación, como vos bien decías, de una movilización que fue el día lunes? Pero bueno, puede ser esa movilización como puede ser, no sé, ayer yo veía una movilización por un caso que lo amerita, el caso de Facundo también, Castro. Pero, ¿qué te parece, digamos, estas cuestiones de agitación pública? ¿Tienen vuelto para el sistema de salud? ¿Tienen vuelto para esa misma gente que se moviliza? Es decir, ¿tiene consecuencias directas, indirectas? ¿O cuáles serían, digamos, cuál es la problemática justamente de este tipo de movilizaciones? Bueno, nosotros entendemos que sí hay un reflejo, digamos, que no es en lo inmediato, va a ser en torno a los 7 a 14 días, pero ustedes fíjense que cuando empezó nosotros el aislamiento, nosotros tuvimos 2 o 3 meses hasta junio, estuvimos con 100, 150 casos, 200 casos por día. Y a partir de junio, de los primeros días de junio, nosotros teníamos 250 casos y para el 20 de junio teníamos 2.500 casos, porque vos ahí estabas reflejando las aperturas de mayo. O sea, a mediados de mayo se empezó a abrir el asunto en la ciudad, de los comercios, o sea, fue el momento que empezó el tema de los fines de semana, de las familias, de los chicos, de salir a los parques. Después vinieron las movilizaciones del 25 de mayo, después vino también junio. Entonces, ahí vos ves y comprobás cómo los valores de la curva tienen que ver directamente con la circulación de las personas. Por ejemplo, lo que pasa en Santa Fe con lo de Vicentín, que también se vieron aumentados los números. Bueno, lo que pasó con Jujuy, o sea, no es que es una cuestión, por eso, como vos decís, nosotros acá no se trata de ganar o perder una elección, acá se trata de que se muera gente que uno quiere. Entonces, me parece, bueno, a mí, mira, yo por ejemplo, siempre me interesó la comunicación, en realidad vengo de una familia que siempre se trabajó en cosas de comunicación y para mí, digamos, la medicina y la salud tienen que ver con la comunicación. A su vez, desde el punto de vista concreto, la comunicación está en manos del enemigo y ellos construyen lógicas que son con las que nosotros estamos peleando in eternum. Entonces, por ahí es el momento, digamos, de justamente de decir, mirá, acá nosotros estamos subsidiando a estos tipos. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es la mentira. O sea, cuando vos estás promocionando algo que sabés que no es así, que estás dando una noticia que sabés que no es verdad, que es más, te mandan el comunicado del lugar diciendo que eso que vos estás diciendo no es, y vos seguís, entonces vos estás malversando la información.
Entonces yo creo que ahí es una figura sobre la que nosotros tendríamos que ir, sobre la responsabilidad de los medios, porque si no nosotros somos unos boludos, así, lisa y llanamente. Es como ahora sale la cuestión esta de las energéticas, que junto con Mauricio se hizo defraudación, digamos, en cuanto a que claramente, porque nosotros lo vimos delante de nuestros ojos, cómo se fraguaban las facturas, ¿no? Para perjudicar o para no perjudicar a un grupo o a una empresa o a quien sea, y eso es una estafa. Entonces nosotros no podemos seguir teniendo contratos con empresas que hicieron una estafa. O sea, es corta. Por eso creo que también hay que, digamos, hay una confrontación política que nosotros tenemos que asumir, digamos, desde el sector de los trabajadores en este caso, y pedir, digamos, porque acá además de que nosotros, digamos, tenemos una ideología, ¿no? Hay un gobierno que tiene una ideología que se votó mayoritariamente para seguir un camino, y entonces ahí es donde nosotros tenemos la obligación no de trosquearnos, para mí, ¿no? No de trosquearnos, pero sí de decir, bueno, mira, hasta acá se llegó con esto. Y eso, digamos, obviamente requiere un gran trabajo de nuestro sector, de no aceptar caer en la lógica de la corrupción de ellos, y de vuelvo a insistir, disputar la comunicación. A mí, por ejemplo, yo, por eso te digo, yo hace muchos años trabajo en el Hospital Muñiz, y para mí la pandemia de VIH fue muy movilizadora, porque por un lado justamente pegaba donde la sociedad patriarcal no quería hablar, que era la diversidad sexual, la diversidad de género, el consumo problemático, este, los grupos, digamos, vulnerados, y entonces, fíjate que encima había familias, digamos, de todas, porque realmente VIH atravesó a toda la sociedad, entonces tenés jueces, tenés ingenieros, tenés dueños de diarios, qué sé yo, tenés toda clase de personas que, por ejemplo, que tuvieron que ver, ya no sea por ahí que viven ellos con el virus, sino sí que conviven a través de un familiar, o sea que es una realidad que los atravesó a todos y vino a conmover la sociedad, porque fíjense que una temática, digamos, de salud termina derramando en derechos para las minorías sexuales con el matrimonio igualitario y con la ley de identidad de género. O sea que eso realmente fue un logro que tuvo que ver, digamos, con la cuestión de que le pegara a sectores, digamos, que también, digamos, desde sectores muy vulnerados y muy abajo, a sectores que por más que estuvieran marginados, por ejemplo, por su orientación sexual, sí tenían acceso a la información y, por ejemplo, a la ley. Entonces se pudo conjugar esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora es el momento de disputar esa parte, porque es donde se genera, fíjense esto, ¿no? Cuando la información es el poder. El manejo de la información es el que nos da el poder de la salud, el poder de los recursos, el poder de la educación, todo eso tiene que ver con la posibilidad de acceder a información. Cuando aparece Internet, aparece la socialización del acceso a la información. Entonces, ¿qué hace el poder? Fabrica mala información. Fabrica información falsa, información mentirosa, toda clase de cosas para que entonces ya ese bien no sea ya esa herramienta. Por el contrario, ¿no? Hasta inclusive genera falsa información para entretenerte sin darte la verdadera información. Por eso creo que ahí está también la otra clave sobre lo que tenemos que trabajar, que es la comunicación y los proyectos de comunicación con las voces, en este caso de los trabajadores, ¿no? Las voces
de los beneficiarios, las voces de los vulnerados, las voces de, bueno, a veces no necesariamente es una voz que tenga que ver con algo debilitado, sino con una voz ausente, ¿no? Como es la de la salud. O sea, ¿por qué Canosa y por qué toda esa gente, o por qué, por ejemplo, puede haber un tipo que diga livianamente, por ejemplo, como dijo Milei, que nosotros inflábamos los muertos? Bueno, porque la gente cree que vos los muertos los anotás en un papelito y los ponés, ¿viste? O sea, no tiene idea de los procesos administrativos, ¿no? De, por ejemplo, cuando se hablan de los acuerdos internacionales, o sea, de un montón de cosas que obviamente por no dar buena información, la gente desconoce todos esos procesos y entonces puede creer que, por ejemplo, se puede hacer una causa con fotocopias de un cuaderno, suponete, por decir algo, ¿no? Eh, entonces creo que bueno, ahí está una tarea que tenemos para poder salir de esta situación. Exactamente. Gabriela, te quiero hacer una última pregunta y agradecerte el tiempo que te estás tomando para con nosotros y nosotras. Eh, Ahora, bueno, estamos transitando este momento de la pandemia, del COVID. Tenemos, como vos bien decías, digamos, la perspectiva de una posible vacuna. Es muy importante que el gobierno nacional haya hecho el convenio para fabricarla acá y garantizarse una cantidad de dosis. Pero bueno, en el mientras tanto, digamos, ¿qué aspecto, digamos, entendés que debiéramos mejorar en líneas generales, digo, desde el gobierno para abajo, como sociedad para seguir cuidándonos? ¿Creés que realmente no tendría que haber? A mí me da la impresión de estos últimos días, lo comparto con vos y con todos, de que aflojamos en líneas generales todos, por ahí estamos cansados y bueno, es humano, pero aflojamos con lo que es la comunicación justamente de, bueno, te tenés que cuidar, tenés que tomar tal medida, tenés que estar a tal distancia, si podés no salir, no salgas. ¿Te parece que necesitaríamos, sobre todo del ámbito estatal, reforzar esos conceptos desde el ámbito incluso de ustedes como infectólogos, tener más hincapié con este tipo de cuestiones? Mira, yo pienso que sí, porque sigue siendo, porque aunque para mí obviamente que es una recontra buena noticia que como 4 de las vacunas que se están, digamos, ya entrando en fase 3 están, digamos, a mano en Argentina en cuanto aunque sea para participar de los ensayos clínicos como la fabricación, son todas cosas que nos ponen, digamos, en la órbita de que la logística nos va a llegar, pero si no nos cuidamos ahora, no tenemos futuro, porque vamos a colapsar el sistema. Ahora, yo lo que pienso que tenemos que justamente, mira, yo les decía hoy a unos compañeros, nosotros nos tenemos que manejar como si estuviéramos infectados y queremos evitar que las personas que están alrededor nuestro se infecten. O sea, esa tendría que ser nuestra lógica. Entonces, usar el barbijo, usar la mascarilla que se usa, que es más como de acrílico o mismo a veces con un folio, con una vinchita también se puede hacer. El tema del alcohol en gel, el tema de la distancia social, de ventilar los lugares, de realmente mantener, digamos, por ejemplo, en los lugares comunes, mantener la higiene entre persona y persona, ¿no? Y más que nada lo que vos decías, si realmente nosotros podemos no ir a un lugar y podemos, digamos, por ejemplo, facilitar las tareas haciendo home office o liberando, por ejemplo, a los compañeros de hacer turnos de 15 días, son cosas que tenemos que pelearlas para seguirlas sosteniendo porque es lo único que hasta acá tenemos para que, no que la gente no se va a infectar, la gente se va a infectar, pero se infecta en un ritmo que nos permite, digamos, darle atención y respuesta a aquellos que necesiten estar dentro de un sistema. Si nosotros no nos cuidamos ahora, no llegamos a la vacuna, vamos a colapsar el sistema y
se trata de algo que podríamos haber evitado. Entonces, reforzarnos mucho ahí, como vos decís, tal vez también los compañeros generar piezas de comunicación que refuercen esto, que se circule, que se diga, bueno, no hay que aflojar. Después hoy decíamos un lindo eslogan en vez de yo no, yo seguro que no, yo podría ser, ¿no? Yo podría tenerlo, yo podría tenerlo, yo podría hacer ese, porque nosotros, viste que siempre es, a mí no me va a pasar. Entonces justamente tenemos que dar vuelta y decir, bueno, si el eslogan de ellos es, a mí no me va a pasar, esto tiene que ser, a mí me puede pasar. Yo puedo. Aparte, para no estigmatizar, yo creo que tenemos que también ir en un sentido eh, que sea en ese punto también empático, ¿no? Porque también si alguna persona, yo les decía, viste, cuando me piden que pida la sangre y la cabeza de los que salieron a marchar, yo no quiero dar ese mensaje tampoco, porque primero porque lo van a usar en nuestra contra, y segundo porque hay algo que es mucho más profundo, digamos, que es la conciencia, ¿no? O sea, yo creo que si una persona por marchar se infectó y después se lo pasó a algún ser querido y esa persona le fue mal, yo creo que no va a haber más castigo que la propia conciencia, ¿no? De ese hecho. Y nosotros por ahí lo que sí tenemos que hacer es que, bueno, que esta persona entonces reflexione, porque de esa conducta ya sabemos, es una conducta que es para todo, no es solo en este momento por un virus. Lo que nos da la posibilidad este virus es de darnos cuenta de cómo las cosas rebotan y nos pueden explotar a nosotros, ¿no? Entonces, en ese punto, por eso también no es joda tampoco para nosotros tomarnos en serio sin dramatizar, porque el 80% de la gente no va a tener nada. El problema nuestro son el 20% que sí va a precisar atención. Entonces, de ese punto, aflojar un poco la opresión de esto sin aflojar las medidas, ¿no es cierto? Claro, absolutamente. Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz, te agradecemos este contacto con el Frente Telefónico, con los compañeros y compañeras de las telecomunicaciones y bueno, en vos y en todos los compañeros médicos, trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, los queremos reconocer por todo el esfuerzo y sobre todo esto, ¿no? Que es tan importante, que es justamente entrar en contacto con la gente, contacto virtual, y transmitir justamente el conocimiento y bueno, ocuparse de los problemas, ¿no? En definitiva, no preocuparse, sino ocuparse con responsabilidad. Así que bueno, te agradezco muchísimo el contacto. Gabriela, te mando un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, chiveo mi programa. Yo tengo un programa de radio los martes en Radiográfica, FM 89.3, que se llama Por las dudas escuchar, transmitido de persona a persona. Así que ahí también nos pueden escuchar y divertirse, inclusive hablando de salud. Bueno, somos colegas de la radio, porque estamos los miércoles a las 15. Ya pasó el chivo, también vamos al frente acá en Radiográfica, también estamos Ah, saliendo. bueno, entonces yo estoy los martes, che. Me tenés que Está bien, escuchar entonces. está muy bien, Gabriela. Bueno, gracias, Gaby. Un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta Bien, luego. allí pasaba Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz. El agradecimiento para Gabriela por este contacto. La verdad es una labor que han tomado los médicos infectólogos, médicas infectólogas, que realmente, además, la falta de respeto, ¿no? Con la que se habla de personas que estudiaron, que dedicaron su tiempo a la ciencia, que ejercen su profesión, se olvidó decirla ahora. Después lo paso, Karina, por las dudas de escuchar. Es un muy buen programa los martes en la gráfica. Este, pero digo que estudiaron, que se esmeraron, que dejaron todo,
que estudiaron justamente para cuidarnos a todos nosotros, a todas nosotras, y que se hable con tanta liviandad y que se opine con tanta liviandad, ¿no? Una cosa es opinar con conocimiento y otra cosa es ser opinólogos, ¿no? Me parece que es, y oponerse por oponerse a todo, ¿no? Me parece que esto es lo irracional y lo que lleva a la compañera, en este caso Gabriela Piovano y otros médicos y médicas, infectólogos reconocidos que salen en los medios, que dan el debate, que dan, digamos, le ponen el cuerpo, además al día a día, ¿no? Gabriela está en el Hospital Muñiz, otro día vamos a volver a hablar con Gabriela porque, bueno, es un hospital que, como bien decía, tiene eje en las infectocontagiosas, en el VIH sobre todo, y fue un hospital que además estuvo a punto de ser un hospital concentrador de 5 hospitales. Esto no lo podemos olvidar. En la ciudad de Buenos Aires el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pretendía cerrar 5 hospitales. Menos mal que no lo hicieron. Hoy estaría la ciudad de Buenos Aires en un cuadro todavía peor del que está, ¿no? Si esto hubiera prosperado. Así que nos parecía importante traer el testimonio de Gabriela Piovano para todos los telefónicos, las telefónicas y para los compañeros y compañeras en general que se han sumado a lo largo de esta transmisión especial. El agradecimiento ahí a Diego Borro, Karina Greppi, compañero de Teclas y Cuerdas, Danu Edu, Nicolás Deu, Gaby Lochisano, Lili Sichelo, bueno, muchos compañeros, Gadiar 79, Mariano River Plate, que también estuvo escribiendo ahí, José Orellana, Sebeca, bueno, algunas cosas respondieron, Maricolandia, Guadalupe Arocena, ¿quién más anduvo por allí? A Gaby Lochisano ya lo nombré, Paulita Marchetti, saludo Paula, compañeros Jaime Andrés Galeano, Nico Aguirre de Ramo, ahí del suburbio oeste, Alejandra Maltaneri, Gisela Peschel, Claudinei, Huguito Laca, saludo Hugo, Vivian Elem, compañera de la gráfica también, ¿quién más anda por allí? Bueno, Nidia Samaniego, Hernán Beovide, Putamarsi, Mirchu Linda, Sibina Carr, Robot Z, creo que es una compañera, Besabasta, Pablo Agostena, Darío Lancri, Debbie Hernández, compañía de Córdoba, que siempre escribe, Daniel Sardi, Córdoba Mendoza, ahora se me escapó la provincia. Pablo Agostena, Huito Quintana, Marcelo Rago, bueno, todos los compañeros, Walter Talavera, compañeros y compañeras que se han sumado a lo largo de esta transmisión, Laura Mesa, compañera de la ex Nextel. Bueno, nosotros vamos a volver, Flor Gorri que también anduvo ahí, nosotros vamos a volver con Instagram Vivo, Facebook Live la semana que viene. Esta semana fue una semana atípica, hemos tenido, digamos, no hemos tenido transmisión el lunes por ser el día 17 de agosto feriado. Mañana no vamos a tener transmisión, concentramos todo en Gabriela Piovano en el día de hoy y bueno, la semana que viene vamos a volver nuevamente, entiendo que en los horarios y días habituales, si no, bueno, avisaremos con el debido tiempo con los Instagram Vivo, con los Facebook Live. También comentarles brevemente, bueno, que no tuvimos en contacto la semana pasada mucho, pero el martes hubo un comunicado, creo que lo comentamos, de la Mesa de Unidad Sindical por la situación de las paritarias. Estamos aguardando novedades sobre la negociación paritaria que las empresas no han traído hasta la semana pasada propuesta alguna a la mesa de negociación para la paritaria para recomponer los salarios de 2020-2021, este segundo semestre y el primer semestre del año venidero, que la propuesta nuestra es ir a negociaciones cortas, digamos, trimestrales, para ir midiendo, porque bueno, todavía seguimos en la pandemia, todavía estamos en una situación de corto alcance que necesita esa instantaneidad del salario. Así que bueno, aguardaremos novedades. Ese comunicado, digamos, anunciaba la posibilidad de ir a medidas de fuerza. Aguardaremos bueno, que las negociaciones rindan sus frutos y de lo contrario, bueno, acompañaremos obviamente y tomaremos las medidas que sean necesarias en cuanto a la cuestión salarial. Bueno, nos siguen en las redes, estamos en la web www.frentetelefónico.com.ar, acá en Instagram, en Facebook, en Telegram y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Frente Telefónico, en Twitter con @Frente Telefónico
y nos escuchan los miércoles de 15 a 16 horas en Radiográfica haciendo Vamos al Frente, Radiográfica FM 89.3, www.radiográfica.org.ar, ahí nos pueden escuchar. Bueno, me despido de todos ustedes, cuídense, quédense en casa, lo más posible, como decía Gabriela, tomen las medidas sanitarias, distanciamiento social, por favor, esto es muy importante, ¿no? Nosotros vemos, o por lo menos yo, y creo que todos vemos que a veces hay colas y que la gente se pega una con la otra o que está a menor distancia. Bueno, ahí pidamos, yo sé que es engorroso, pero pidamos estar a 2 metros de distancia uno del otro, que se tome, que el barbijo se coloque bien, digamos, a nariz, boca y mentón. Si podemos usar la mascarilla, usemos la mascarilla. Lavado de manos, uso de alcohol en gel, es muy importante, y si no tenemos la necesidad de salir, tratemos de no salir. Lo que se puede comprar hoy, tratemos de comprar lo menos posible y de guardar los recursos para comprar lo que no sea excesivamente necesario en otro momento. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas, les mando un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Como siempre les digo, termina el Instagram, digo chau, y queda automáticamente subido a la cuenta de Instagram del Frente Telefónico, y en breves horas o minutos va a estar subido al canal YouTube y a todas las redes sociales del Frente. Muchas gracias, y tengan muy buenas tardes.